Ya te veo aquí. Ya estás entrando. Incluso ya me ven, ¿no? Ya me ven ustedes. Sí. No, pues es la tecnología, qué barbaridad. Esperemos que ya se resuelva esto. Porque te voy a decir una cosa, ellos pierden dinero también, ¿eh? Porque realmente esto es parte con el internet, ¿verdad? Donde está fallando internet, ¿ok? Bueno, pues ya estamos, ya estamos. ¿Qué grupo va a presentar fracturas de tórax, lo último? ¿El equipo? Sí, entonces para que, por favor, ¿quiénes están integrando ese equipo? Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. ¿Qué dicen? Buenos días. Bueno, pues prepárense, prepárense ya en relación a la tecnología. Nos está haciendo mal, quedar mal, pero no es por nosotros. ¿Sí? Entonces, pues estamos. El equipo, ¿qué equipo le toca fractura de tórax? Estamos el equipo 2B, doctor. Ya nos estamos preparando No, para compartir pantalla. Sí. prepárense y pues realmente esto no es culpa de nadie de nosotros, de nadie. Las plataformas que están fallando, desgraciadamente. Esperemos que no se va a repetir. ¿Sí? Yo sé que lo más seguro que está muy cargada la plataforma y eso es lo que está, pero esperemos que no se vuelva a presentar esto. Bueno, entonces, pues bienvenidos a la clase del día de hoy, día 29 de septiembre. Pues pues le vamos a dar 15 minutos máximo a fracturas de tórax, porque lo que quiero es que avancemos también lo de fracturas de pelvis. Así es de que adelante, equipo, equipo 2B, sí, vamos a continuar. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Algún comentario? Me estaba diciendo Diana No, que ya han tenido esos problemas también en otras clases, ¿verdad? De las plataformas. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, bueno, pues la idea es que no se va a presentar. Desgraciadamente en esta tecnología, pues estamos en las manos de ellos. ¿Sí? Adelante, adelante equipo. Sí, doctor, es que estaba batallando un poco para empezar a compartir, pero ya está aquí. Ya vamos a empezar. Ya, ándale pues, está bien. Un segundito. Bueno, muy bien. Buenos días, doctor. ¿Ya proyecto? Adelante, adelante ya. Estamos en espera. Adelante. $15, 15 minutos para lo que falta. Sí, Adelante. doctor. Sí, Adelante. ¿sí me escucho, compañeros? sí. Sí, Bueno, adelante. muchas Adelante. gracias por responder. Adelante, equipo. Bueno, me voy a ir rápido porque pues ya tenemos poco tiempo,
Pero hablando de traumatismos de tórax, en este caso vamos a hablar ahora del síndrome de ocupación pleural. ¿Le das a la siguiente diapositiva, por favor? Primero, así como definición rápida, pues síndrome ya sabemos que es el conjunto de signos y síntomas, y en este caso, pues la ocupación pleural se va a referir pues a que el espacio que hay entre las pleuras, que es un espacio pues no real, se va a transformar en un espacio real, es decir, que va a estar ocupado ya sea por líquido o en este caso por gases, como sería el aire, por ejemplo. Permítame, Vamos nada a... más déjame enfatizar. Síndrome, por definición, es el conjunto de síntomas y signos independientemente de la causa que produce la enfermedad. Es el síndrome. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Adelante, adelante. Y bueno, aquí como lo vemos en la imagen, puede haber ocupación ya sea por líquido, como puede ser la sangre, también por el líquido que se encuentran en los vasos linfáticos y por aire. ¿Le das a la siguiente diapositiva, por favor? Y bueno, pues la anatomía, pues ya sabemos que pues la pleura es una de las cavidades celómicas del cuerpo. Va a estar dividida en dos superficies, una superficie visceral que va a cubrir al pulmón y otra superficie que es la parietal. Esta va a cubrir la parte interna del tórax, incluyendo el diafragma. Aquí la función que va a tener la pleura va a ser pues proporcionar una superficie suave y lubricada para de esta forma permitirle a los pulmones que haya un desplazamiento fluido en los movimientos de inspiración y expiración. Aquí todo el tiempo se va a mantener una pequeña cantidad de líquido entre las pleuras, que en la bibliografía que yo investigué podía variar de 1 a 20 mililitros por cada cavidad, y pues este líquido va a tener suspendidas ciertas solutos, como pueden ser proteínas, también en una menor cantidad de 1.5 a 2 gramos por decilitro. ¿Le hace la siguiente, por favor? Y bueno, aquí como podemos ver, tenemos una imagen en vista frontal y una imagen en vista desde arriba, esquemática, de lo que son las pleuras. Podemos verlas de color pues rosa muy fuerte y una delgada línea gris entre ellas, que viene siendo pues el espacio que hay. Le hace la siguiente, por favor. En cuanto a la irrigación y a la inervación, cada pleura va a tener pues diferentes características. Por ejemplo, en la irrigación, la pleura parietal va a recibir ramas de las arterias mamarias internas, de las intercostales y también de las arterias frénicas. En cambio, la pleura visceral va a recibir ramas de las arterias bronquiales. Y en cuanto a la inervación, vamos a encontrar algo interesante, que la pleura parietal va a ser inervada por ramas de los nervios intercostales y los frénicos. Entonces esto la convierte pues como muy sensible a los estímulos dolorosos. En cambio, la pleura visceral va a tener una inervación autonómica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no va a provocar dolor cuando se estimule o cuando reciba cierto daño. ¿Le das a la siguiente, por favor? Muy bien, adelante. Sí, doctor. Aquí es importante que hablemos de las presiones torácicas, ya que va a haber un gradiente de presión entre los capilares parietales de la circulación sistémica y los capilares viscerales de la circulación pulmonar. Aquí cabe destacar que la remoción de líquido va a ser ayudada por el movimiento expiratorio de la caja torácica, es decir, los movimientos que se realizan en la respiración, y pues que estos intermitentemente van a aumentar la presión intrapleural. Y bueno, pues aquí encontramos algunas de las presiones que intervienen, como puede ser la hidrostática, la coloidosmótica capilar, para cada una de las pleuras. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí encontramos también otra imagen en la que se esquematiza las presiones de la cavidad torácica. ¿Le das a la siguiente, por favor? Es importante aprender a clasificar estos síndromes de ocupación pleural, perdón, y vamos a encontrar que nos vamos a centrar en dos, los que encontramos en color rosa. Primero, los vamos a clasificar en base al contenido. Puede ser síndrome de ocupación pleural por líquido, es decir, se clasifica en un hemotórax o en derrame pleural, y cada uno tiene sus clasificaciones. En este caso nos vamos a centrar en el hemotórax por causa traumática, y también en el síndrome de ocupación pleural, pues lo encontramos como neumotórax, es la definición que va a tomar, y también nos vamos a centrar en la clasificación traumática que va a tener. ¿Le das a la siguiente, por favor? Muy bien, adelante.
Sí, y bueno, hablando del hemotórax, este se va a definir como pues la presencia de sangre, así como tal, en el espacio pleural. Este, sin embargo, está reservado para los casos en los cuales el hematocrito que nosotros vamos a encontrar en el líquido pleural va a ser de al menos el 50% del hematocrito que corresponde a la sangre periférica. Es decir, cuando hay menos del 50% no se va a clasificar como tal. Entonces, cuando la sangre se acumula en el espacio pleural, esta va a tender a coagularse de manera muy rápida. ¿Esto por qué? Pues por los mismos movimientos que se producen tanto por el corazón y los pulmones en la respiración. ¿Le das a la siguiente, por favor? En cuanto a la etiología o a las causas, vamos a encontrar que la sangre puede llegar al espacio pleural por una lesión de la pared torácica, del diafragma, del parénquima pulmonar, de vasos sanguíneos, o también desde ciertas estructuras mediastínicas. En la bibliografía que yo investigué se mostraban datos de centros especializados en los que la atención de pacientes con trauma informan que al menos 1 de cada 4 muertes ocurren por lesiones en la caja torácica y de los cuales más del 70% son ocasionados por accidentes de tránsito o accidentes por vehículos de motor. Otras causas que nosotros vamos a encontrar en el hemotórax traumático van a ser caídas pues de una gran altura, lesiones por mecánica de aplastamiento del tórax, y por último, heridas ya sean por arma de fuego o también por arma blanca, pues las cuales van a penetrar el tórax. Y aquí lo vemos en las imágenes. ¿Le das a la siguiente, por favor? En cuanto al cuadro clínico, pues los síntomas y los signos van a variar dependiendo tanto de la causa, del volumen y también de la velocidad de acumulación que va a tener pues la sangre como tal. En este caso, en el hemotórax traumático, van a predominar las manifestaciones hemodinámicas, es decir, relacionadas con el movimiento de la sangre, como puede ser la taquicardia, el choque hipovolémico y también la presencia de dolor torácico. Vamos a encontrar algo muy interesante que se conocen como signos de ocupación pleural, que estos van a compartirlos pues tanto en el hemotórax y en el neumotórax, como lo son el dolor torácico, pues que generalmente va a ser un dolor agudo y va a empeorar con la presencia de tos o la respiración profunda, la tos, la fiebre y escalofríos, también los pacientes pueden presentar hipo, una respiración acelerada o taquipnea, y también la dificultad para respirar, perdón. Aquí cuando además hay una contusión de los pulmones, se van a generar signos de consolidación. También es un término que se determina para un conjunto de signos que son que al momento de la expansión del tórax, en la parte afectada se va a encontrar una reducción al momento de la inspiración. Otra cosa es que a la percusión, la zona va a emitir sonidos con matidez aumentada. Otra característica es que los sonidos de respiración perceptibles al momento de la auscultación son de naturaleza bronquiales. A la auscultación también se van a encontrar sonidos crepitantes que se describen como cuando frotamos un cabello contra otro. Eso lo vamos a escuchar. La resonancia vocal va a estar aumentada y también va a haber un roce pleural que puede estar presente. ¿Le das a la siguiente, por favor? Permítame un momentito, ¿sí? Permítame, nada más, permítame. Vamos a hacer algunas preguntas de clínica. A ver, Lilia Hernández. Sí, doctor. Lilia, a ver, Lilia. ¿Cuáles son los signos y síntomas del aparato respiratorio? Signos y síntomas. Que tú vas a hacer un interrogatorio sobre el aparato respiratorio. ¿Qué es lo que le vas a preguntar al paciente? Pues por ejemplo, de la tos, fiebre, bueno, de la disnea, por ejemplo, si tiene ronquidos, estridor, sibilancias, sí. Por ejemplo, que si tiene, respiración alar, así como predominante nasal, no sé cómo se le diga. Tipo de respiración, ¿qué más? Ajá, el dolor torácico. ¿Qué más? Si hay hemoptisis. Claro, hemoptisis. Apnea. Cianosis. Sí, ¿qué más? Pues son las que más se me ocurren. Más se te ocurren.
A ver, ¿tú qué dices, Ana Julia de la Rosa? ¿Qué le faltaría a su compañera? Síntomas y signos del aparato respiratorio. Porque incluso por ahí pueden irse dando cuenta de qué está pasando. Doctor, también se me olvidaba lo del tiraje costal. Tiraje también, sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, Lerma, ¿qué le faltaría a su compañera? Estornudos, Bueno, puede ser. ¿Qué más? fatiga, Bueno, disnea, cianosis, ¿qué más? la rinitis podría entrar. Bueno, eso ya es respiratorio ascendente. Ya es respiratorio ascendente. Fíjense bien, disnea, tos, les faltó expectoración, ¿sí? Tos, expectoración. Y dentro de eso viene también trastornos de la voz. Adelante, vámonos, adelante grupo. Sí, doctor. Y bien, Adelante. en cuanto al diagnóstico, pues ante cualquier traumatismo, ya sea cerrado o abierto, nosotros debemos de sospechar de la presencia de un hemotórax. En todo paciente que ingrese al servicio de urgencias o que tenga antecedentes recientes de una herida penetrante en el tórax, nosotros pues debemos de sospechar. En algunos enfermos no se va a detectar la presencia pues a las primeras horas que nosotros lo estamos atendiendo, pero siempre como una recomendación pues es realizar una radiografía del tórax de forma inicial, y pues si es posible que el paciente esté en posición de pie o sentado en la cama y darle pues un seguimiento radiológico las 24 horas posteriores después de que sufrió el trauma. Si, Clínico a la auscultación, ¿verdad? sí, sí, obviamente siempre lo clínico va a ser lo primero. Okay, adelante. Y bueno, también se hacía mención del ABCDE, de la trauma, que son como ciertos puntos que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de hacer la exploración clínica. Sí, en politraumatizados. Muy bien, adelante. Sí, bueno, no voy a mencionar eso del ABCD, pues para no ocupar más tiempo. Y pues bueno, aquí nada más para recordarles que el diagnóstico definitivo del hemotórax se va a obtener con la cuantificación del hematocrito en el líquido pleural, porque ya habíamos mencionado que tenía que ser mayor al 50% del hematocrito de la circulación sistémica. Bien, le hace la siguiente diapositiva, por favor. Los estudios paraclínicos pues nos van a servir de cierta forma para respaldarnos en métodos auxiliares pues para el diagnóstico. Primero vamos a encontrar la radiografía de tórax, el cual pues va a ser el estudio inicial de cualquier paciente que tenga un trauma torácico. Siempre se va a recomendar obtener proyecciones anteroposteriores, dado que resulta pues más complejo la evaluación con el paciente en decúbito supino. Y pues adicionalmente la radiografía de tórax nos va a permitir detectar lesiones que de cierta manera nos orienten hacia cuál fue la etiología del hemotórax. Por ejemplo, si se debe a lesiones óseas o al ensanchamiento mediastinal. El siguiente punto pues es el ultrasonido, el cual pues es el estudio de imagen empleado por centros con experiencia en trauma durante la evaluación inicial de todo paciente en el cual se sospeche del hemotórax. Resulta útil y confiable en situaciones clínicas en los cuales pues nosotros no podamos realizar una tomografía. En cambio, si sí podemos realizarla, pues se recomienda también la tomografía axial computarizada. Una solicitud oportuna de la tomografía en el abordaje del paciente con trauma va a llevarnos a un incremento en el diagnóstico de un hemotórax oculto. Es decir, que nosotros con la exploración clínica no vamos a poder detectarlo. Entonces, cuando se sospechen de lesiones en el mediastino o del parénquima pulmonar, la tomografía nos va a ofrecer mucha información útil que nos va a facilitar la toma de decisiones. Sí, incluso tenemos una tomografía de tercera dimensión en la actualidad. Muy bien, vámonos, adelante. Sí, doctor. Y ya por último, el análisis del líquido pleural, pues el cual nosotros vamos a obtener una muestra del líquido pleural en cualquier sospecha de hemotórax.
y en base a lo que nosotros encontremos, vamos a proceder con lo correspondiente. Casi siempre el procedimiento de elección va a ser la toracocentesis. Hace la siguiente, por favor, para hablar del diagnóstico diferencial. Aquí, hay algunos autores que lo diferencian en diagnóstico diferencial radiológico y clínico. En el radiológico se incluyen la bula gigante, la hernia diafragmática, el quiste broncogénico y el enfisema lobar congénito. En el clínico vamos a encontrar pericarditis, cardiopatía isquémica, disección aórtica, patología esofágica, embolismo pulmonar y pues engloba también otras patologías pleurales. Le das a la siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, pues vamos a diferenciarlo en base a qué tipo de hemotórax estemos hablando. Por ejemplo, se clasifican en masivos, en agudo. En el hemotórax masivo hay una indicación de intervención quirúrgica. La definición de hemotórax masivo va a incluir pues que la cuantificación del volumen de sangre va a ser igual o mayor a 1.5 litros, esto de manera inmediata a la colocación del drenaje pleural, o cuando el sangrado cuantificado en el drenaje sea a un ritmo de 200 mililitros por hora y que pues ya esté cuantificado durante 4 horas consecutivas. Aproximadamente el 20% de los pacientes que tengan hemotórax van a requerir una toracotomía. Esta está indicada en heridas penetrantes con la sospecha o cuando ya esté constatado que haya lesiones viscerales graves, y también en pacientes que tengan una hemorragia pleural persistente. Aquí el tratamiento también va a ser diferente para el hemotórax agudo, en el cual pues el manejo inicial nosotros nos debemos enfocar en la identificación de situaciones que comprometan la vida, controlar el sangrado y también la reanimación para controlar el estado hemodinámico del paciente. En pacientes que estén hemodinámicamente estables o que como tal se les considere como un hemotórax pequeño, el volumen en el cual el volumen sea menor o igual a 300 mililitros, simplemente se opta por una vigilancia clínico-radiológica, y en pacientes que no sean estables hemodinámicamente, es decir, que su hemotórax tenga un volumen calculado mayor de 300 mililitros, los debemos de someter a un drenaje pleural. Esto va a permitir una completa evacuación de la sangre del espacio pleural, cuantificar las pérdidas que hubo de volumen sanguíneo, y pues también que disminuya la incidencia posterior a un empiema. Aquí un dato importante es que del 80 al 90% de los casos de hemotórax se van a resolver con la colocación del drenaje pleural. Le hace la siguiente diapositiva, por favor. Y pasamos... aquí es como un protocolo que se debe de seguir o que se recomienda utilizar en los pacientes que presentan hemotórax, en el cual la primera indicación es realizar el drenaje y clasificar si se encuentra estable o inestable. Si está inestable, que es el camino de la izquierda, vamos a realizar pues la cirugía en base a si está hemodinámicamente estable o inestable. Esta va a depender. Si es estable, se realiza una toracoscopía, y si está inestable, se recomienda una toracotomía. En cambio, si en base al drenaje está estable el paciente, vamos a realizarle una tomografía axial computarizada y vamos a analizar si hay loculaciones o coágulos, y si hay presencia de estos, vamos a hacer uso de fibrinolíticos, lo cual nos debe de llevar a una resolución, y si hay una persistencia de estos, pues ahora sí hay que hacer también una cirugía, una toracoscopia o una toracotomía. Dase la siguiente, por favor. Y bien, ahora vamos a hablar del neumotórax, el cual pues se va a definir como la presencia de aire en el espacio pleural. La entrada de aire en la cavidad pleural va a causar pues un mayor o menor colapso del pulmón, con la correspondiente repercusión en la mecánica respiratoria y pues también en la situación hemodinámica del paciente. La entrada incidental del aire en este espacio va a provocar una pérdida de la presión negativa intrapleural que ya mencionamos que iba a existir, y pues ante esto el pulmón tiende a colapsarse por su propia fuerza retráctil.
Si la cantidad de aire es importante, la presión pleural se va a aproximar a la presión atmosférica, lo cual puede causar pues ya el colapso total del pulmón. Es frecuente que exista hipoxemia arterial como consecuencia de la desproporción de la relación, en este caso de la ventilación y de la perfusión, que se produce en el pulmón colapsado, que pues también este término lo podemos encontrar como shunt intrapulmonar, o también como si fuera cortocircuito. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bien, adelante. Sí, doctor. En cuanto a la etiología y causas, pues el neumotórax se va a producir como consecuencia de un traumatismo torácico, ya sea abierto o cerrado. Aquí el de tipo abierto va a ser consecuencia de una herida penetrante en el tórax que va a comunicar el espacio pleural y la atmósfera exterior, es decir, que el aire atmosférico va a entrar. Y pues esto a su vez suele lesionar también al pulmón porque va a haber una salida del aire que se encuentra en los alveolos. El neumotórax traumático de tipo cerrado va a estar causado habitualmente por una fractura costal, también por una rotura bronquial o por una lesión esofágica. ¿Le das a la siguiente, por favor? El cuadro clínico que nosotros vamos a encontrar en estos pacientes pues va a ser la presencia de dolor de puntada, de costado, así se va a describir. Va a estar acompañado de manifestaciones vegetativas y también vamos a encontrar una insuficiencia respiratoria. Esto se va a corroborar con la exploración clínica, que siempre va a ser lo más importante que nosotros vamos a realizar. Esto nos va a dar ciertos factores como el timpanismo ante la percusión, la abolición del murmullo pulmonar, o a veces tan solo disminuye y lo cual nos va a sugerir su diagnóstico. Vamos a encontrar dolor torácico pleurítico, que al inicio va a ser agudo, pues va a ser intenso inicialmente, pero con el paso de las horas va a evolucionar a un dolor que se llama como sordo y que incluso a veces el dolor cede espontáneamente. Otro factor que nosotros vamos a encontrar va a ser la disnea, la cual pues suele aparecer con mayor frecuencia e intensidad en pacientes que tengan una enfermedad pulmonar pues subyacente. Y pues otros síntomas que son menos frecuentes pero que también se pueden encontrar van a ser la tos, el síncope, la hemoptisis, debilidad de las extremidades superiores y la sensación de un ruido extraño en el tórax. ¿Le das a la siguiente, por favor? En cuanto a la exploración física, pues en el neumotórax de mayor tamaño nosotros vamos a detectar primero en la inspección una hiperinsuflación y una disminución del movimiento del hemitórax afectado, es decir, de cuál lado pues va a presentar el hemotórax. En la auscultación respiratoria vamos a encontrar una disminución o abolición del murmullo vesicular en el hemitórax afectado, aunque pues a veces va a ser difícil de detectar en pacientes que tengan un enfisema pulmonar. También vamos a encontrar una disminución en la transmisión de la voz. En la auscultación cardíaca vamos a encontrar una taquicardia. Se mencionaba también algo muy importante que es el signo de Hamann, el cual es el roce o un sonido crujiente durante la sístole y la diástole cardíaca. Vamos a encontrar también cambios en la disposición de los focos de auscultación cardíacos en el neumotórax a tensión. En cuanto a la percusión, pues vamos a encontrar timpanismo, ya lo había mencionado, y en cuanto a la palpación, vamos a encontrar una disminución de las vibraciones vocales, y al momento de nosotros palpar el hígado, pues vamos a encontrar cierto aplanamiento de forma diafragmática y también pues el desplazamiento del hígado, esto pues por el espacio que ya no va a estar ocupado por los pulmones. ¿Le das a la siguiente, por favor? En cuanto al diagnóstico, pues aquí los síntomas y la exploración física van a ser suficientes para hacer un diagnóstico de sospecha, pero si nosotros queremos corroborar o dar un diagnóstico definitivo, pues hay que realizar una radiografía de tórax en la cual pues
pues los síntomas y la exploración física nos van a dar la sospecha, y nosotros con la radiografía posterior anterior del tórax vamos a poder corroborarlo. En las radiografías nosotros vamos a encontrar ciertos hallazgos, como pueden ser el colapso pulmonar, el cual pues va a ser de magnitud variable, la presencia de un pequeño derrame que habitualmente va a ser seroso por irritación pleural o por el aire, o también puede ser un derrame de mayor tamaño, lo cual pues nos puede dar indicios de que hay un neumotórax, es decir, la presencia tanto de aire como de sangre pues en la cavidad pleural. Encontramos también un término importante que es el neumotórax a tensión, el cual se define como el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, y vamos a encontrar una depresión ipsilateral del diafragma, es decir, pues un aplanamiento o también la inversión de su curva. Vamos a encontrar enfisemas mediastínicos o subcutáneos, y en el neumotórax parcial, se va a producir cuando hay adherencias entre las pleuras, la parietal y la visceral, los cuales van a impedir un colapso homogéneo del pulmón. Otro factor que nos va a ayudar en el diagnóstico va a ser la tomografía de tórax, la cual pues va a ser la prueba diagnóstica más sensible, pero pues realizar la tomografía no se recomienda para hacerlo de forma rutinaria. Esta nada más va a estar indicada cuando se sospeche de una enfermedad pulmonar subyacente en el neumotórax recidivante y en la fuga aérea persistente. También aquí va a haber una cuantificación del tamaño del neumotórax, así más o menos igual que el hemotórax, pero aquí pues no existe un consenso universal en el método de cuantificar el tamaño del neumotórax. Le das a la siguiente, por favor. Hay una imagen que vemos aquí en pantalla, la cual es de la British Thoracic Society, la cual recomienda usar la siguiente ecuación para calcular pues el tamaño del neumotórax en cierto porcentaje, en la cual nosotros vamos a medir las líneas que se encuentran aquí en la imagen como A, B y C, la vamos a dividir entre 3. Esto se va a definir como la distancia interpleural media en centímetros, y en base a esto le vamos a dar lo vamos a comparar con esta escala que vemos a la derecha, en base a nosotros cuántos centímetros nos dé, cuánto porcentaje corresponde al tamaño del neumotórax. Esta imagen tiene un nombre, creo que es la escala de Likert y Rea, y pues es la que más se adecuaba para pues medir el tamaño del neumotórax. Le das a la siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, va a ser exactamente igual que pues el diagnóstico diferencial del hemotórax. Se va a diferenciar en radiológico y clínico, y vamos a encontrar la bula gigante, la hernia diafragmática, el quiste broncogénico, el enfisema lobar congénito, y pues en los clínicos ya vemos que la pericarditis, la cardiopatía isquémica, la disección aórtica, cuando hay patologías esofágicas o otras patologías pleurales. Le das a la siguiente, por favor. Y en cuanto al tratamiento, pues aquí nosotros debemos de abarcar o de cumplir ciertos objetivos fundamentales. La primera va a ser la reexpansión pulmonar, y la segunda va a ser pues prevenir las recurrencias de que esto suceda. La elección del tratamiento inicial va a depender del tamaño del neumotórax, de la situación clínica en la que se va a encontrar el paciente y de la existencia de enfermedad pulmonar subyacente. Aquí el neumotórax traumático, que es el que nosotros nos vamos a basar o a centrar, pues debe tratarse mediante la inserción de un tubo pleural y de esta forma conectar un sistema de drenaje bajo agua, y pues también la reparación quirúrgica de las heridas penetrantes y de las posibles lesiones que haya en los órganos vecinos. El tratamiento quirúrgico pues va a tener también dos objetivos, el cual va a ser eliminar o resolver la lesión que causó la fuga aérea, y pues conseguir una sínfisis pleural que mantenga el pulmón expandido. Aquí encontramos la CVT, que es la cirugía videotoracoscópica, la cual se mencionaba en la bibliografía que iba a ser el tratamiento quirúrgico de elección.
Y la cirugía convencional, mediante toracotomía, va a ser siempre el gold estándar del tratamiento quirúrgico, esto porque tiene una alta capacidad resolutiva y una baja tasa de que haya recidivas. Y bueno, pues creo que fue todo de el síndrome de ocupación. Una disculpa por irme tan rápido, pero Excelente. tenemos el tiempo encima. Excelente. No te corté porque realmente teníamos, o sea, había datos muy importantes que nos manifiestas, ¿sí? Y eso es correcto, ¿sí? Es correcto. Es correcto. A ver, Diana, ¿no falta nadie del grupo? Vaya preparando el siguiente tema, por favor. Sí, Diana. doctor, va a continuar una compañera con los traumatismos mediastínicos y ya terminaríamos nuestro tema. Sí, doctor, falto yo con los traumatismos mediastínicos. Pues 3 minutos, rápido. A ver. Bueno. 3 minutos. Sí, continuando con el tema, bueno, las lesiones mediastinales de origen traumático pues pueden comprometer lo que viene siendo la aorta y los grandes vasos, el corazón, la tráquea y la vía aérea central o el esófago. Y bueno, dentro de estas las lesiones pues de los grandes vasos y del corazón son pues de especial importancia porque tienen una mortalidad muy elevada. Bueno, primero tenemos los traumatismos cardíacos, que bueno, dentro del contexto general consideramos pues dos grupos, los cuales son los traumatismos cardíacos cerrados y por otra los cardíacos abiertos, que también se denominan heridas penetrantes cardíacas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, primero los cardíacos cerrados, que su incidencia de daño es de un 10 a un 16%. En su etiología tenemos que las más frecuentes pues es por accidente de tráfico, pero también puede ser una consecuencia de caídas de altura, golpes, prácticas de deportes de riesgo. En su fisiopatología pues tenemos que la contusión cardíaca puede ser la causa de un daño celular con repercusión eléctrica y enzimática y se origina pues una extravasación sanguínea entre las fibras musculares del miocardio, cuya consecuencia final es la final destrucción tisular. En sus manifestaciones clínicas, cuando existe esta contusión cardíaca, el paciente puede encontrarse asintomático. También pues es frecuente la presencia de un dolor de origen torácico no cardíaco que aumenta pues generalmente con los movimientos respiratorios. La manifestación más característica es la rotura cardíaca que viene dada por una pues sintomatología acorde con la clínica del taponamiento cardíaco que ahorita vamos a ver más adelante. En su diagnóstico pues tenemos que el método de diagnóstico inicial vendría siendo el electrocardiograma, que representa pues el definitivo para confirmar la presencia de una contusión cardíaca. También el ecocardiograma pues se descubren hematomas localizados, aneurismas, fístulas, derrames pericárdicos, etc. Y bueno, en su tratamiento pues tenemos que en una contusión cardíaca sin repercusión hemodinámica debe mantenerse en reposo absoluto. También monitorización electrocardiográfica y tratamiento sintomático, y si las condiciones hemodinámicas pues ya lo requieren, se pueden administrar inotrópicos e incluso un balón intraórtico de contrapulsación. También los antiarrítmicos pues deben administrarse ante la presencia de arritmias secundarias a la afectación cardíaca, y la anticoagulación deben instaurarse ante la existencia de un trombo intraventricular. Y la cirugía se debe plantear cuando ya existe un taponamiento por derrame pericárdico o hemipericardio resultante de una rotura cardíaca o de una arteria coronaria. ¿Le das a la siguiente, por favor? Los cardíacos abiertos o penetrantes, bueno, su causa más común es la herida por arma blanca o arma de fuego, que el motivo por el que reciben el nombre genérico de heridas penetrantes cardíacas. Y bueno, en este grupo también pues se engloban todas las lesiones originadas en el corazón por cateterización de sus cavidades o arterias, también implantación de marcapasos, colocación de drenajes torácicos, instalación de cardiopleja retrógrada a través del seno coronario, y que pues ocasionalmente originan accidentes con pues perforaciones de diversas estructuras. En sus manifestaciones clínicas tenemos que la presentación clínica va desde pacientes asintomáticos hasta aquellos con cuadros de shock, también colapso cardiovascular, parada cardiopulmonar. Además, pues la situación clínica del paciente al ser valorado pues depende de muchos factores, como el tiempo de traslado al hospital, qué tan extensa es la lesión, cuál es el objeto causante de la lesión, etc.
Su diagnóstico, bueno, los métodos a utilizar en este diagnóstico dependen pues de una manera directa de la situación clínica que los pacientes presentan al momento de ingresar al hospital, y pues esta se encuentra muy relacionada con la lesión. Con el estudio ecocardiográfico, pues se analiza principalmente la cantidad de líquido pericárdico y su posible repercusión hemodinámica. También pues es útil para detectar cuerpos extraños, pseudoneurismas, etc. Y el ecocardiográfico pues es considerado de elección en pacientes con traumatismos cardíacos abiertos en situación clínica y hemodinámica pero estable. En su tratamiento tenemos que la de elección es la esternotomía media, siempre que resulte pues factible, debido a la excelente exposición y acceso a todas las estructuras. También la toracotomía anterolateral izquierda permite un acceso rápido y directo al corazón a través de una incisión anterior al nervio frénico del pericardio, y se puede realizar con un material pues mínimo y en cualquier ubicación. La última posibilidad pues es una toracotomía posterolateral izquierda extensa, ya que pues es muy poco útil, excepto para la exposición de la aorta torácica descendente. Cuando cuando el paciente presenta cuerpos extraños como balas, fragmentos de de algún tipo de material, también agujas o fragmentos óseos, pues existe una indicación de la extracción de dicho material, pero cuando está móvil dentro de una cavidad cardíaca, esto por lo mismo, por el riesgo de un embolismo. También cuando existe sospecha de infección, si el paciente presenta síntomas y si el objeto se encuentra pues cercano a una arteria, o también si es potencialmente tóxico. En su pronóstico tenemos que estos pacientes se encuentran directamente relacionados con la situación clínica y hemodinámica que presenten en el momento de la actuación pues terapéutica. También el grado de afectación global sufrido por el corazón en el momento de la agresión, y fundamentalmente pues las posibles lesiones irreversibles o asociadas que sufriría el paciente en el momento de la intervención. También la presencia del ritmo sinusal al incidir el pericardio es un factor de un buen pronóstico. Le das a la siguiente, por favor. Después tenemos el taponamiento cardíaco, que es la principal forma de presentación de pacientes con traumatismo cardíaco abierto, como ya les había comentado, con la clásica atrea de Beck, que como ya hemos comentado hace unos días, que es la ingurgitación yugular, ruidos cardíacos lentos y también la hipotensión arterial, que pues solo se observa ocasionalmente, ya que pues casi siempre el paciente acude en condiciones clínicas y hemodinámicas ya muy malas. Bueno, en principio, pues la naturaleza fibrosa del pericardio hace imposible su expansión, por lo que se desarrolla un aumento de lo que viene siendo las presiones intrapericárdicas, que si se establece de forma muy brusca, puede originar un colapso de las cavidades derechas con la consiguiente situación pues de un bajo gasto. En cambio, pues... Un minuto, un minuto. Ok. A donde queremos. Adelante. Bueno, en el tratamiento, pues la mayor utilidad de la pericardiocentesis se establece pues en el laboratorio de hemodinámica ante la perforación de una cavidad o arteria y aparición de taponamiento cardíaco agudo, que bueno, presenta unos resultados terapéuticos aceptables, aunque en otras ocasiones la pericardiocentesis se practica como método puente hacia una cirugía. Le hace la siguiente, por favor. Tenemos los traumatismos de grandes vasos mediastínicos, que bueno, su etiología pues sería el mecanismo habitual de una severa desaceleración de la lesión, y los pacientes a menudo pues tienen múltiples fracturas costales. En su fisiopatología tenemos que la rotura completa causa la muerte rápida por exsanguinación, y la mayoría de las roturas parciales de la aorta se producen pues cerca del ligamento arterioso. En sus signos y síntomas tenemos que, pues en general, los pacientes con rotura traumática de la aorta tienen dolor torácico y pueden incluir déficit de pulso del miembro superior, soplo sistólico sobre la región precordial o el espacio interescapular posterior, ronquera y la evidencia de alteración del flujo sanguíneo a las extremidades inferiores. Bueno, en su diagnóstico tenemos que se realiza la radiografía de tórax, en los cuales pues se puede encontrar ensanchamiento del mediastino, fracturas de primera o segunda costilla, obliteración del botón aórtico, desviación de la tráquea o el esófago, etc. Y bueno, los estudios que son lo razonablemente precisos son la angiografía por tomografía computarizada, la aortografía,
la ecocardiografía transesofágica. Y bueno, en su tratamiento tenemos que puede ser la control de la presión arterial o una reparación quirúrgica o la colocación de un stent. Hasta ahí le paramos, ¿sí? Hasta Ok, ahí. Sí, sí. muy bien, los felicito, ¿eh? Excelente trabajo este pacientes. Nada más, yo les voy a dar un caso clínico. Paciente, van preparando el siguiente tema. Un paciente anestesiólogo que tenía una aneurisma de la aorta. Hizo un esfuerzo físico, estaba en el hospital, estaba en urgencias y hubo ruptura del aneurisma. Hubo un esfuerzo, levantó una cosa pesada, sabía que tenía un aneurisma. Entonces, este paciente cayó por una hipotensión, tuvo pérdida de conocimiento. De ahí de inmediato, ¿verdad? Estaba en urgencia, lo llevaron a quirófano, ¿verdad? Falleció. O sea, a lo que yo voy es que los pacientes con residuos de grandes vasos, aorta principalmente, pues también tenemos la arteria del femoral. Debe de ser un tratamiento rápido y lo vamos a discutir cuando veamos politraumatizados. Un paciente grave politraumatizado debe de estar tratado en un lugar donde tengan lo necesario. Yo tuve pacientes que no tienen accidente, lo llevaron a la Cruz Roja de Gómez, después a la Cruz Roja de Lerdo, de Gómez, de Torreón, al hospital universitario, el accidente a las 10 de la mañana, y yo lo recibía en la noche, a las 8 o 9 de la noche. Bueno, entonces es un sube, es un baja, como que si fueran un costal de papas. El paciente entra, sale, no hay recursos, si hay recursos, etc. No hay dinero, si hay dinero. O sea, todo eso es importante. Si ustedes tienen un enfermo grave, llévenlo a un lugar donde tengan lo necesario para resolverlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues felicidades a ese grupo, muy bueno, excelente. Siguiente es fracturas de pelvis. A ver, el grupo B, ¿están todos, Guillermo? ¿Guillermo? ¿No está Guillermo? Dígame, doctor. ¿Están todos sus compañeros? Sí, doctor. Sí. Diana, ¿están todos sus compañeros del grupo A? Sí, doctor. Sí, bueno, entonces, pues vamos al siguiente, que es Osvaldo, Emily, Ricardo, Ramiro, Esteban, Ana Sofía. Nos van a hablar sobre fractura de pelvis. Es un tema muy interesante, muy interesante. Ahorita vamos a ver algunas situaciones. Realmente, yo les puedo decir que las fracturas de pelvis están aumentando en la actualidad. ¿Por qué? Pues obviamente accidentes automovilísticos, caídas traumáticas y realmente nosotros llegamos a ver a lo mejor fractura de pelvis 2, 3 veces por mes, pero en la actualidad ya son más frecuentes. Pues adelante, grupo, adelante. El grupo 3A. Doctor, nada más le quería mencionar, es que ahorita me nombró, pero no podía encender el micrófono, es que todavía estoy batallando un poco con la plataforma. ¿Quién eres? Ana de la Rosa, de la... De la Rosa, ok, está bien, muy bien. Adelante, equipo, adelante de la presentación del tema de hoy. Una disculpa, me sacó el internet. Sí. Pero bueno, como una pequeña introducción, pues vamos a recordar un poco de la anatomía de la pelvis, así de forma rápida. Y pues esta va a estar compuesta por dos semianillos unidos entre sí, formados por el ilion y el isquion, que van a estar unidos dorsalmente a través del sacro mediante las articulaciones sacroiliacas, y de forma ventral pues van a estar unidas por una articulación fibrosa que es la sínfisis pubiana. La función principal que cumple pues es la de recepción y transmisión de cargas desde el tronco hacia los miembros inferiores, y pues esto lo va a hacer mediante las articulaciones coxofemorales. Asimismo, pues para poder cumplir
con esta función de estabilización y transmisión de cargas, pues la pelvis va a estar reforzada por una serie de potentes ligamentos, los cuales vemos ahí en pantalla, y pues estos son el ligamento iliolumbar, el sacroiliaco anterior, y el ligamento sacrotuberoso y el sacroespinoso. Pues también hay que mencionar que las fracturas del anillo pélvico se van a deber frecuentemente a lesiones de alta energía. Especialmente las vamos a observar en accidentes de tráfico o en accidentes laborales. Estas pues van a acompañarse de forma regular de lesiones viscerales, vasculares o también neurológicas. Y pues estas deben de ser diagnosticadas antes de iniciar un tratamiento después del ingreso del paciente en el servicio de urgencias. Entonces, como les mencionaba, pues dentro de la pelvis tenemos muchos órganos contenidos, tales como el hígado, riñón, vaso, vejiga, intestino grueso y delgado. Y pues aquí también podemos encontrar algunos componentes vasculares y nerviosos, tales como el paquete neurovascular glúteo, las arterias ilíacas, las arterias y venas femorales, el plexo lumbar también, el cordón espermático, y pues también podemos encontrar lo que son las escotaduras urinarias. Y pues debido a esto es necesario un correcto y rápido manejo y valoración del paciente. Hablando de la epidemiología de las fracturas de pelvis, pues estas corresponden de un 3 a un 5% de las fracturas asistidas con hospitalización. En el caso de fracturas parcelares, pues las observamos en pacientes menores de 20 años, con el cartílago en crecimiento y sin cerrar. En el caso de las anulares simples, pues estas van a ser típicas de personas mayores de 60 años, y pues el grupo más afectado aquí va a ser el de mujeres que padecen osteoporosis. Y en el caso de las fracturas complejas, que tienen como causa un traumatismo de alta energía, como es el caso de accidentes de tráfico, por atropello o accidentes laborales, estos los vamos a observar en pacientes de entre 20 y 50 años. Este último grupo pues representa el grupo de pacientes politraumatizados y es el de mayor interés debido a que la mortalidad en este grupo puede variar, ya que puede ir desde un 10 hasta un 50%. Y pues hablando de la clasificación de las fracturas de pelvis, las vamos a catalogar según la clasificación de Tiles, teniendo 4 grupos. Aquí nada más vemos 3, pero ahorita les menciono el cuarto. El primero pues es de tipo A o estable, el tipo B es inestable rotacional, el tipo C pues va a presentar una inestabilidad rotacional, así como acortamiento de la extremidad, y en el cuarto grupo pues vamos a hablar de lo que son las fracturas de acetábulo. Bueno, yo voy a continuar hablándoles sobre las fracturas de pelvis de tipo A. Estas se van a definir como una estructura mecánica en donde el anillo pélvico se va a encontrar intacto. Va a tener una incidencia en el 50 al 70% de los pacientes y como ya lo mencioné, pues no va a existir un compromiso de lo que es el anillo pélvico y en muchas ocasiones se pueden presentar con un mínimo desplazamiento y también se les van a conocer como fracturas estables. ¿Le das, por favor? Bueno, las vamos a subclasificar en tipo A1, en donde el anillo pélvico se va a encontrar intacto y se va a deber a lesiones por una avulsión. Por una avulsión se refiere más que nada al desgarre de algún músculo o a la lesión de este, como podemos observar en la primera imagen de ahí abajo que se ve. Y después tenemos las de tipo A2, que van a ser fracturas del ala ilíaca o del arco anterior, y las vamos a subdividir también en una fractura estable o pequeña o con un pequeño desplazamiento, y las de fractura aislada de las 4 ramas en mariposa. Y por último tenemos la subclasificación A3, que es una fractura transversa del sacro o de la coxis transversa, como se puede observar acá en la última imagen. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, en cuanto a su etiología y mecanismo de lesión, tenemos las que se van a ocasionar por alguna avulsión. Estas van a estar relacionadas con actividades atléticas al producirse alguna contracción vigorosa de las inserciones tendinosas. En cuanto a las lesiones de la espina ilíaca anterosuperior, como podemos observar ahí en la imagen, se debe a una tracción del sartorio con la cadera en extensión y la rodilla en flexión. En las lesiones de la espina ilíaca anteroinferior, pues va a existir una tracción del recto femoral anterior con la cadera hiperextendida y la rodilla en flexión. En el caso de una lesión en la tuberosidad
isquiática, vamos a encontrar una tracción de los isquiotibiales, como puede observarse ahí en la imagen, y en una lesión en cresta ilíaca se va a deber a una tracción de los músculos abdominales. En la clínica, pues aquí vamos a observar más que nada dolor en la zona que se va a acentuar con la movilidad de la cadera en la marcha y pues especialmente toda aquella actividad que lleve a comprometer al músculo. ¿Le das, por favor? Después tenemos las fracturas de pubis o de isquion. Estas son fracturas estables y son debido a un traumatismo de alta energía. Van a tener una incidencia del 33% en el caso del pubis y se va a dar en muy raras ocasiones en el isquion. Aquí en la clínica se va a presentar lo que es un dolor local y signos de equimosis o hematoma por el traumatismo que estuvo implicado. Y bueno, en la imagen, aquí en las imágenes podemos observar en la primera, en lo que es la porción del pubis, pues se observa lo que es una pequeña fractura y en la de abajo se observa una pequeña fisura en la porción del isquion. ¿Le das, por favor? En cuanto a las fracturas del ala del ilíaco, estas van a tener una incidencia del 18% y se va a deber más que nada a un trauma directo sobre el ala del ilíaco y va a imitar una patología intraabdominal. En la clínica, pues vamos a observar lo que es dolor en la región de la cadera y una impotencia funcional. Y en la siguiente radiografía, pues podemos observar también lo que son fisuras en la porción del ala del ilíaco. ¿Le das, por favor? Tenemos las fracturas del sacro y del coxis también. Estas van a tener una incidencia del 4.5% y estas pueden llegar a producir una lesión neurológica. Y en cuanto a alguna sospecha clínica sin una evidencia radiográfica, se debe llegar a tratar más que nada como una fractura y se tiene que evitar la manipulación rectal para no comprometer a lo que son algunos nervios. ¿Le das, por favor? En los estudios radiológicos se va a recomendar lo que es una radiografía anteroposterior para que nos va a permitir observar distintas estructuras como lo es la sínfisis púbica, las ramas ilio e isquiopúbicas, las espinas ilíaco anterosuperior y anteroinferior, las espinas sacras y las alas del sacro, y también lesiones de la porción posterior que van a ser de importancia en este tipo de fracturas, que son fracturas del sacro, del ilíaco, una luxación sacroiliaca y una fractura o luxación de la sacroiliaca. ¿Le puedes dar, por favor? También se recomienda lo que es una proyección de entrada o una radiografía inlet. En esta se va a colocar al paciente en supino y el rayo se va a dirigir 60 grados desde cefalocaudal hacia el centro de la pelvis. Este tipo de proyecciones pues, nos va a permitir evaluar desplazamiento en sentido anteroposterior y desplazamientos rotacionales en sentido horizontal. Aquí también debe evaluarse lo que es la integridad del contorno pélvico, que va a incluir a la línea arcuata, que va a estar conformada por el borde del ilíaco, la articulación sacroiliaca, el ala y el cuerpo del sacro. Y bueno, este tipo de proyección es mucho más adecuada para valorar lo que son las lesiones por mecanismos de compresión lateral, que van a incluir a los elementos anterior y posterior, pero no nos va a permitir una valoración de desplazamientos verticales. ¿Le das, por favor? Tenemos la proyección de salida o outlet. Aquí se va a colocar al paciente en supino y el rayo se va a dirigir 40 grados en sentido cefalocaudal al eje vertical y centrado en la pelvis. Al revés. Caudocefálica. Ah, sí, perdón, caudocefálica. Caudocefálica. Sí, ahorita les voy a hacer unos comentarios de esto. Muy bien. Bueno, esta proyección nos va a permitir valorar la relación de los forámenes del sacro y puede ser evaluados. Aquí se pueden evaluar lo que son los desplazamientos verticales. La siguiente, por favor. Después tenemos la tomografía axial computarizada. Permítame un momentito. Sí, regresen la figura anterior, por favor. Fíjense bien, un paciente que ustedes estén sospechando una fractura de pelvis, o sea, clínicamente van a tomar los ilíacos entre sus manos, van a hacer presión, van a hacer lateral, puede haber dolor, puede incluso presentar crepitación. Entonces, tienen que tomar radiografías, una anteroposterior de pelvis, lo primero. Y también van a pedir una radiografía de entrada, que es cefalocaudal. O sea, de arriba hacia abajo, 60 grados, como yo lo digo su compañero.
Y después tenemos la de en salida, el outlet, ¿sí? El outlet. Entonces, ese outlet es al revés, es caudocefálica a 40 grados y vamos a ver estructuras diferentes. Entonces, eso es radiografías elementales que ustedes no deben de olvidar. Radiografías de pelvis ósea que van a estudiar, una radiografía anteroposterior, una radiografía de entrada, sí, de entrada, inlet, y otra de salida, outlet. ¿Sí? Esto es importante para que ustedes hagan un diagnóstico correcto y adecuado de una fractura de pelvis. ¿De acuerdo? Adelante. No olviden, hay proyecciones diferentes al acetábulo que vamos a ver. Adelante, equipo. Bueno, después tenemos, tenemos la tomografía axial computarizada, que pues nos va a permitir, nos va a proporcionar información adicional a la que ya habíamos obtenido de las proyecciones simples y nos va a facilitar lo que es la comprensión integral de las fracturas. Esta nos va a permitir pues la valoración detallada de la articulación sacroiliaca y del sacro y va a ser el mejor método para valorar la estabilidad posterior de la pelvis. También nos permite valorar el grado real de compromiso de los ligamentos anteriores, interóseos y posteriores, con lo que va a cambiar por completo pues nuestro tratamiento definitivo. Y bueno, en la imagen de abajo pues podemos observar en el centro el sacro y en los lados los huesos ilíacos, y pues se puede observar con mucho mejor el desplazamiento de lo que es la fractura del hueso ilíaco. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento de las fracturas de tipo A, en las de tipo A1 por lesiones por avulsión, más que nada se recomienda lo que es el reposo en cama y el uso de AINES, como es el Tylenol, y pues que poco a poco el paciente vaya volviendo a tener actividad para que pues pueda recuperar lo que es la movilidad. Y en caso de que las fracturas estén muy desplazadas y abiertas, pues se va a recurrir a algún tratamiento quirúrgico, pero que no van a requerir alguna reducción generalmente. La recuperación va a ser completa entre la 6ª y la 8ª semana, y en deportistas va a estar indicada la cirugía para lo que es la fijación de los fragmentos. En las fracturas de tipo A2 va a llevar un tratamiento muy parecido al de las lesiones por avulsión. Le das a la siguiente, por favor. Después tenemos a las de tipo A3, que son las fracturas del sacro. Aquí, en caso de que sean fracturas transversales con un desplazamiento anterior, se recomienda lo que es una reducción manual bajo anestesia, que va a conseguir una consolidación entre la 8ª y la 12ª semana. En fracturas del sacro se van a indicar cuando están asociadas a lesiones mayores de la pelvis, fracturas expuestas o a signos de lesión radicular. Se recomienda la laminectomía sacra con una descompresión de la cola del caballo y la foraminectomía. Y en las fracturas de luxaciones del coxis, pues se recomienda más que nada la reducción manual. En cuanto a las complicaciones de este tipo de fracturas, casi no son mortales ni graves, pero sí pueden llegar a aparecer puede llegar a aparecer un dolor que es de leve a moderado, pero se puede tratar con el uso de los AINES. Dice, en relación a estas fracturas de coxis, mi experiencia, yo he visto varias fracturaciones de coxis. Para hacer el diagnóstico, hay tomografía anteroposterior y lateral del coxis, directamente, ¿sí? El paciente se refiere dolor al sentarse, dolor en la colita, ¿sí? Entonces, realmente esos pacientes lo que hay que hacer es un tacto. Ahí una parte de la ponencia hablaban de que no hacer tactos. Esto pues, lo tenemos que investigar. Caso clínico, paciente femenina de 30 años de edad que tuvo un sentón. Es el clásico mecanismo. Pero aquí les quiero comentar. Un paciente que tiene un sentón, cuidado, porque puede tener una fractura de la base del cráneo. Entonces, en automático, ustedes tienen que pensar, sentón, ¿cómo está el cuello? ¿Cómo está arriba? ¿De acuerdo? Porque ahí
pueda haber una lesión extra que ni siquiera nos dimos cuenta a lo mejor, ¿de acuerdo? Yo en lo personal he visto más mujeres que hombres en las fracturas de coxis, ¿sí? Y es lo que les van a llegar muy constantemente. Esos pacientes lo que tienen que hacer es un tacto rectal. Si no tienen un abdomen agudo, nada de tipo abdominal y neurológico, la ponen en decúbito lateral, ¿sí? Se ponen sus guantes, obviamente introducen el dedo medio, el más largo que tengan ustedes, ¿sí? Y entonces llegan hasta donde está el coxis. Y realmente es un dolor intensísimo, intensísimo en el coxis. Entonces lo que tienen que hacer es apretar, o sea, darle la presión en el coxis y hacerlo hacia abajo o hacia atrás. O sea, reduciendo la luxación, ese paciente se los va a hacer toda la vida. ¿Por qué? Porque es dolor intensísimo. Lo reducen, el dolor tiende a desaparecer. ¿De acuerdo? Obviamente también yo dentro de mi experiencia he operado un caso como secuela coxidoidínea, o sea, queda una secuela de dolor a ese nivel. Pero por lo general es eso, su tacto, reducir analgésicos, sediluvios, o sea, baños de asientos, lo que viene siendo una donita, ¿verdad? Para que se sienten, y eso es todo. Adelante, equipo. Continuamos con las fracturas de tipo B. Sí. Y pues estas son fracturas en las que existe una interrupción parcial del anillo pelviano posterior. Y pues estas van a ser parcialmente inestables, siendo esta su característica principal, que hay una inestabilidad rotacional. En este caso, pues encontramos tres tipos de fracturas, tres grupos. Y pues iniciando con el primer grupo, que es el B1, estas van a ser fracturas por rotación externa o en libro abierto, en la cual la lesión parcial posterior puede estar localizada en la articulación sacroiliaca anterior o a través del sacro. Estas van a ser generadas por un mecanismo de rotación externa o compresión anteroposterior. Estas pues van a ser fracturas con disrupción de la sínfisis del pubis o inestabilidad parcial del anillo posterior. También tenemos la fractura en libro cerrado. En este caso pues se va a romper la rama isquiopubiana más que la sínfisis, y por detrás se rompe por la articulación sacroiliaca o la ala sacra, o puede ser también el ilíaco en su parte posterior a nivel de la escotadura. El mecanismo de producción por el cual son producidas pues corresponde a una fuerza en rotación externa forzada de alguna de las semipelvis, y esto va a ser generalmente por un impacto directo sobre las espinas ilíacas posteriores, o pues también puede ser por rotación apertura forzada de las piernas, lo cual se observa generalmente en accidentes de motocicleta. Pues con este mecanismo se produce una apertura de la sínfisis, lo cual nos va a dar esta característica de libro abierto, y pues debido a que permanecen intactos los elementos del complejo posterior, pues no va a haber un desplazamiento superior o posterior de la hemipelvis. Por otro lado, también tenemos el caso de que se trate de una fuerza rotacional interna por un impacto indirecto a través de la cabeza femoral. Esto generalmente se ve en los traumatismos en la rodilla con el tablero del coche, y pues aquí lo que va a suceder es que se va a producir compresión de las ramas pubianas y va a haber tensión en el complejo ligamentoso posterior. Pero pues en este caso, como los ligamentos del suelo pelviano son resistentes, van a resistir este impacto, se va a producir una diastasis pubiana y no va a haber estabilidad posterior. Hablando del siguiente grupo, que es el grupo 2, pues estas son fracturas con inestabilidad parcial o de tipo rotacional, y estas son causadas por compresión lateral o rotación interna. Y pues aquí puede haber tres subgrupos, los cuales dependerán de la localización de la lesión en el anillo posterior. El primero pues es fractura por impactación anterior del sacro. El segundo es la luxofractura parcial sacroiliaca. Y el tercero es la fractura incompleta posterior del hueso ilíaco.
El mecanismo por el cual se producen es por medio de fuerzas provocadas por traumatismos de alta energía, igual que los anteriores, pero en este caso se produce un mecanismo combinado de rotación y cizallamiento, el cual va a ser capaz de generar una alteración completa de la estabilidad del anillo pelviano, y lo que va a ocasionar pues es que haya un desplazamiento de las articulaciones sacroiliacas. Y por último tenemos el grupo 3, los cuales son fracturas con lesión incompleta pero bilateral del anillo posterior. Y aquí tenemos dos subgrupos, que puede ser una lesión B1 pero bilateral, que pues sigue perteneciendo a este grupo de B3, o puede ser también una B2 bilateral. El diagnóstico pues lo vamos a hacer igual para los tres subgrupos. Principalmente pues necesitamos hacer una buena anamnesis y exploración física. Es necesario conocer las características del traumatismo, por ejemplo la dirección, la precipitación, si fue un impacto frontal o lateral, así como también si existió alguna desaceleración brusca, y también la intensidad de la fuerza que causó pues esta fractura. Después de esto se aplicará la comprobación sistémica ABC, que ya mencionaron en la exposición pasada, y pues ahí la vemos en pantalla. Todo esto es debido a que la mayoría de los pacientes pues van a ser politraumatizados. Seguido a esto, pues vamos a evaluar también las lesiones con el fin de identificar y tratar aquellas que pongan en peligro la vida del paciente. Obviamente en este apartado también vamos a incluir lo que es la exploración de la pelvis, iniciando con una palpación cuidadosa de las espinas ilíacas anterosuperiores, y pues esto va a ser con el fin de descubrir la existencia de una inestabilidad mecánica. De la misma forma, pues también vamos a realizar maniobras suaves de tracción para comprobar el descenso de la hemipelvis, y pues vamos a seguir con el reconocimiento de la piel en el caso de que exista alguna fractura expuesta, y pues también se va a hacer valoración del periné y de los orificios naturales, debido a que en algunos casos se puede observar la presencia de sangre o ausencia de emisión de orina. Asimismo también se puede observar equimosis o derrames de Morel-Lavallee. Y pues también hay que mencionar lo que nos decía el doctor, que en caso de que se trate de un traumatismo cerrado, se optará por la realización de tacto rectal. En cuanto a los estudios de imagen, pues estos van a ser los mismos que ya nos había comentado nuestra compañera Sofía. Vamos a solicitar una proyección anteroposterior de la pelvis y las dos proyecciones especiales, que son la de inlet y una de salida, que es la de outlet. Estas pues ya les explicaron bien. Asimismo también puede ser útil el uso de la tomografía computarizada, y el uso de resonancia magnética pues resulta cuestionable en este caso, pero puede ser útil para detectar trombosis venosas. Seguimos con el tratamiento, el cual lo vamos a dividir en dos fases, lo que es el tratamiento inicial y el tratamiento definitivo. En cuanto al inicial, pues este va a tener como finalidad prevenir la muerte mediante el control de la hemorragia, detección y tratamiento también de las lesiones asociadas. Y en segundo lugar, pues es el tratamiento definitivo, que tiene como finalidad la reconstrucción anatómica y la recuperación funcional. Principalmente, en el manejo inicial, pues vamos a incluir la valoración del paciente. Siguiendo de esto, se va a inmovilizar la pelvis mediante calzones militares anti-shock. Después a esto, se añadirá un aporte de cristaloides y se continuará con una estabilización hemodinámica. En caso de que pues exista una inestabilidad, los criterios que se van a tomar en cuenta es que haya una hemorragia de más de 150 centímetros cúbicos por minuto, que haya una pérdida mayor a 2 litros de sangre, y en el primer análisis que se obtenga una hemoglobina menor a 8 gramos sobre decilitro. En caso de que persista la inestabilidad hemodinámica, la cual se trató con reposición de líquidos y sangre, se va a proceder a transfusión urgente, así como también a fijación externa o clamp en C, que es el que vemos en pantalla, y pues este va a tener como objetivo estabilizar pues la estabilización ósea, así como también de las partes blandas,
restablecer el volumen pélvico, reducir la mortalidad y las transfusiones, así como también el control del dolor, facilitar los cuidados de enfermería y también va a permitir otras intervenciones. Después de esto, pues ya podemos seguir con el tratamiento definitivo, el cual va a ser un poco diferente para cada una de las fracturas que les mencioné. Iniciando con el tipo 1, pues en este caso se va a realizar una síntesis por abordaje de Van Stiel con una placa de reconstrucción, y pues la reducción anatómica del marco anterior del anillo va a provocar una reducción indirecta del marco posterior. En el caso de las tipo 2, generalmente pues estas van a ser estables y el tratamiento no requiere un tratamiento quirúrgico, sino que va a bastar con reposo en cama y una movilización progresiva acompañada de tratamiento profiláctico tromboembólico, y también el uso de AINES, y también se va a necesitar de controles radiológicos periódicos para detectar desplazamientos secundarios. Sin embargo, puede haber casos en los que hay fracturas de la cresta ilíaca posterior y estos se prolongan en sentido posterior hacia la escotadura asiática o hacia la articulación sacroiliaca, y pues en este caso sí es necesario un abordaje quirúrgico, un abordaje ilioinguinal y también el uso de placas de reconstrucción. Y por último, en las de tipo 3, en este caso se va a utilizar una reducción abierta con fijación interna por medio del abordaje de Van Stiel con 2 placas, las cuales van a estar ubicadas una a nivel superior y otra a nivel anterior. Y pues aquí se van a realizar de 4 a 5 orificios. Lo importante aquí es que haya 2 de cada lado de la sínfisis del pubis. Y por último, pues las complicaciones de estas fracturas, pues es la infección, la formación de trombos venosos y la consolidación viciosa. La infección, pues generalmente va a estar relacionada con las fracturas abiertas o con una reducción abierta. En caso de la formación de trombos venosos, pues esta puede surgir entre un 10 a un 45% de los pacientes. Sin embargo, pues como ya lo vimos, el tratamiento es profilaxis para ella, y esto va a ser con heparina de bajo peso molecular. Esta va a ser iniciada a las 36 horas del traumatismo, y pues esta administración va a continuar hasta que el paciente se dé de alta. Y pues por último tenemos la consolidación viciosa, la cual se puede originar una incapacidad funcional importante por acortamiento del miembro, o puede presentar dificultad en la sedestación o en la marcha. Y pues el tratamiento para esto va a consistir en osteotomías correctoras de los callos. Y esto sería todo de mi parte. Bueno, pues vamos a continuar con las fracturas de pelvis tipo C. ¿Sí se me escucha bien? Permítame nada más un comentario. Sí. Entre las complicaciones de las fracturas de pelvis, y no nada más de pelvis, de cualquier otro paciente, son la embolia grasa. Embolia grasa, no olviden este padecimiento, embolia grasa, ¿sí? Y también les quiero comentar sobre relación a lo que viene siendo el tratamiento. Pues es múltiple. Pacientes que poner los fijadores nos pueden dar la estabilidad del hueso, y además esos pacientes nos pueden llevar a un abdomen agudo también. Les voy a contar del caso clínico, un caso clínico, femenina de 35 años de edad en Gómez, ahí por el fraccionamiento San Antonio. Se quiso meter, ella iba de copiloto, se quiso meter el chofer al periférico. En ese momento pasó un tráiler, le dio vuelta a la camioneta. Ella salió disparada, no llevaba el cinturón de seguridad. Era una persona como de unos 50, unos 55 de estatura, y tenía aproximadamente 80 kilos de peso. Salió volando, se abrió la portería, salió volando a más o menos unos 10 metros. Cayó, ¡pum! Y cayó del lado izquierdo, en el cúbito lateral izquierdo. Esta paciente
tuvo fractura de pelvis, rama ilio isquiopúbica y también del hueso ilíaco, que fue necesario aplicarle unos fijadores externos. Tuvo fractura de fémur derecho y fractura de cúbito y radio derecho. Aquí lo interesante de este caso es que una fractura de pelvis, ya se los había comentado, puede haber una pérdida de sangre hasta de 2 o 3 litros. Una pelvis el paciente estar hipotenso, pálido, no tener ninguna herida y se está muriendo. ¿Por qué? Porque las fracturas de pelvis es un hueso esponjoso, Y vamos a ver que uno de los grandes problemas también, digo que van a ver la tipo C, es la lesión de vías urinarias. Entonces, este caso, nada más es para comentarle que cuando ingresó al hospital, su última regla, ¿cuándo fue? No, pues fue hace 8 días, ¿verdad? Entonces, aparentemente no estaba embarazada, ¿sí? Esta paciente entró, yo le fijé el cúbito del radio, le fijé el fémur, tuvo pérdida cutánea del golpe que recibió por la caída, hubo necrosis de la piel, parte de lo que es el ilíaco, el muslo en su parte superior, entró al lavado, etcétera, etcétera. Esa paciente estuvo hospitalizada como 3 meses en el hospital. Esta paciente, después de un mes hospitalizada, rayos X, antibióticos, analgésicos, corticosteroides, la heparina, o sea, todo el tratamiento que conlleva. Después de un mes salió positivo a embarazo. Estaba embarazada esta paciente. Entonces, esta paciente, lo que hicimos así rápidamente, el control, el ginecólogo lo estuvo tratando, etcétera, etcétera. Le pusimos injertos, o sea, estuvo como 3 meses hospitalizada. Yo estuve al pendiente y ya cuando salió del hospital, los fijadores estuvieron como 3 meses aproximadamente, se los quité y estuvo bajo control del ginecólogo. Este paciente, cuando tuvo la necesidad de ya el parto, pues fue necesario cesárea. Pero yo estaba muy inquieto, ¿qué le pasaría a ese producto? Que lo sometimos a rayos X, a lavados quirúrgicos, anescásicos, o sea, le dimos de todo, porque no había, incluso rayos X sin protección en la pelvis, ¿verdad? Entonces es algo que les comento. Este paciente salió una niña, yo le puse la super niña, porque no salió con ninguna formación, ningún problema cardíaco, nada de la cadera, nada normal, sanita esta mujer, ¿sí? Entonces es la super niña. Y realmente es algo que sí debemos de ver. Ahorita vamos a ver. Vámonos, tienes 5 minutos. Fractura de pelvis. Adelante, sí, posee. Sí, doctor. La siguiente, por favor. Pues vamos a encontrar que en este tipo de fracturas, en las tipo C, vamos a encontrar una interrupción completa de lo que ya serían las estructuras óseas y ligamentosas que ya mencionamos, incluido el anillo posterior, lo cual nos va a causar una inestabilidad completa de la articulación, inestabilidad que se puede reflejar en rotacional, en la transversa y en vertical. La siguiente, por favor. Dentro de la subclasificación de este tipo de fracturas vamos a encontrar lo que son los grupos C1, en la cual se encuentran fracturas que son de compromiso unilateral, que quiere decir que es nada más de un lado de la pelvis. Esta puede diferenciarse en diversas lesiones a través del hueso ilíaco, como lo pueden ser una fractura del hueso ilíaco, una luxación o fractura-luxación sacroiliaca, o incluso una fractura del sacro verticalmente. La que sigue, por favor. Dentro de la subclasificación de la C2 encontramos un compromiso que es unilateral completo y contralateral incompleto. ¿Qué quiero decir con eso? Que pues por un lado vamos a presentar una lesión con inestabilidad vertical y pues en contralateral o por el otro lado una que presente nada más inestabilidad de rotación como en hemipelvis y en una hemipelvis contralateral.
Para referirnos un poquito más a lo que sería en el grupo de la C2, creo que podríamos simplificarlo a decir que una C2 es una combinación entre una C1 y una B, ya mencionado por mi compañero, pues porque son dos fracturas. Por ejemplo, aquí en la imagen que tenemos a la derecha, podemos diferenciar cómo hay una separación de la sínfisis pubiana. Además del lado derecho, en la articulación, en la articulación del lado derecho vamos a encontrar una fractura con una ascensión dentro del hueso de la fractura, y del otro lado vamos a encontrar una rotación de la pelvis, un tanto interna. Esto es lo que va a causar una fractura de tipo C2. Esta también va a tener un tipo de subclasificación, esta según la ubicación del rasgo con disrupción completa del hueso ilíaco, en cual la primera se presenta en la articulación sacroiliaca nada más, y en la segunda dentro ya del hueso sacro. La siguiente, por favor. Dentro de la subclasificación de la C3, se nos dice que esta es una fractura muy caótica, debido a que es bilateral y la verdad es que es poco frecuente y se va a encontrar nada más en traumatismos con una fuerza muy alta. Esto también se puede diferenciar en fracturas en cuanto a ambos rasgos extrasacrales. En cuanto a la primera, que es la C3-1, tenemos un rasgo transacral, y en la C3-2 vamos a presentar un compromiso transacral bilateral. La siguiente, por favor. En cuanto al mecanismo de lesión que va a presentar este tipo de fracturas, pues vamos a tener, como ya está mencionado muy frecuentemente, que pues, es producido por un traumatismo de alta energía, lo cual puede ser provocado pues, por un accidente en motocicleta, o como puede ser un atropellamiento o cualquier otra circunstancia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de fracturas, ya que al ser un traumatismo muy fuerte, la mortalidad de este tipo de acontecimientos puede alcanzar hasta un 50% de los pacientes. O sea, además de que sea de poca incidencia, esta tiene una tasa de mortalidad muy alta. La siguiente, por favor. Dentro de los estudios que vamos a encontrar para la identificación de esta, pues ya ha sido mencionado bastante durante el tema. Va a ser mediante mediante 4 proyecciones que van a estar descritas por Penal, también mejor determinadas como una pelvis panorámica, que ya lo mencionaron, pues va a ser una radiografía antero-posterior, también la proyección de entrada y la proyección de salida, que van de acuerdo a la angulación natural que ya presenta el anillo pélvico. También, pues como ya mencionó el doctor, vamos a tener se va a presentar una radiografía lateral del sacro cuando tengamos una sospecha de esto, una sospecha de alguna fractura en sacro. Dentro de los estudios también vamos a tener las TAC, las tomografías, pero estas principalmente van a ser utilizadas para la investigación de alguna lesión del sacro, algún trauma abdominal o intrapélvico que se encuentra asociado a la fractura, o algún planteamiento preoperatorio. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento de cada una de estas, vamos a tener que en la clasificación de C1, en cuanto al anillo anterior. Permítame, equipo, sí, hasta ahí le quedamos, sí, ahí le paramos, no más. A ver, nada más, Julia de la Rosa. ¿Qué aprendiste el día de hoy, Julia de la Rosa? Julia de la Rosa. ¿Está? ¿O no está? Sí, doctor. ¿Podría repetirme la pregunta? ¿Qué fue lo que aprendiste en la clase del día de hoy? Bueno, se me hizo muy interesante lo que hemos visto hasta ahora de fracturas de cadera. Yo tenía entendido que esa es como la mayor fractura que, bueno, cuando sucede en ancianos es como un poco feo porque según yo la mayoría no sobrevive. Es algo pues fuerte, pero no sabía que también en personas pues de edad media también era peligroso. Sí, a ver, rápidamente, Emanuel Meraz, ¿qué aprendiste el día de hoy, Emanuel? Pues la importancia de saber pedir
y qué tipo de proyecciones radiológicas para las fracturas de la pelvis, porque no sabía eso de lo de inlet y outlet, y también todo lo que engloba la fractura de la pelvis, desde cómo hacer una buena investigación visual hasta cómo tocarla para ver si está desplazada, y lo que usted mencionó de reducir el coxis por medio de un tacto, eso se me hizo muy interesante. David Gaitán, rápidamente, 15 segundos, ¿qué aprendiste el día de hoy? Sí, doctor, no, pues más que nada me está gustando cómo el equipo está llevando la clasificación de Thiele, ya que yo la había visto muy por encima y pues la están desglosando muy bien, cada punto y cada tipo lo estamos viendo bastante bien. Sí, es Thiele, clasificación de Thiele, ¿eh? Clasificación de Thiele. Sí, gracias. Anaí Juárez, ¿qué aprendiste el día de hoy, Anaí Juárez? Bueno, pues me pareció muy interesante ver los temas de fracturas de hoy. Aprendí pues parte de lo que es el tratamiento de esas fracturas. También pues me pareció muy interesante los casos que nos estuvo mencionando usted y pues los cuadros clínicos. Bueno, ¿tienen clase ahorita? ¿Sí tienen clase? Sí, doctor. Una pregunta, doc. Por ejemplo, faltaron fracturas de acetábulos, que es Todavía no terminamos. Todavía no terminamos. Okay. El próximo miércoles, media hora máximo de lo que falta, ¿sí? De lo que falta de fracturas de pelvis. Y continuamos con fracturas de miembro inferior. Fracturas de miembro inferior. Los jefes de grupo, Daniela y Diana y Guillermo, ya hicieron la solicitud para la famosa carta de consentimiento, o todavía no han hecho nada. A lo que tenía entendido, usted la tenía que hacer, doctor. Sí. Bueno, yo les doy la oportunidad a ustedes que ustedes la hagan. Doy la indicación. Sí, porque yo voy a hacer la solicitud al grupo, ¿sí? Y ustedes tienen que firmar la carta de consentimiento. Entonces, solicitarlas hay una persona que se encarga de eso, y ustedes lo tienen que hacer de forma individual. Yo no voy a firmar por ustedes, ¿sí? Entonces, por favor, ayúdenme en ese aspecto, ¿sí? Por favor. O sea, la carta de consentimiento. Yo voy a hacer la solicitud para el fecha 9 y 9 dijimos, y 16, ¿sí? Sábados. Entonces, por favor, ayúdenme a eso, a solicitar la carta de consentimiento, ¿sí? Y las tienen que firmar ustedes. Entonces, yo no voy a estar... Ustedes tienen más contacto con los jefes de grupo. Entonces, por favor, ayúdenme en eso, ¿sí? Ayúdenme en eso, en que ustedes hagan la solicitud de la carta de consentimiento. Yo voy a hacer una carta para solicitar las instalaciones de la escuela. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Diana y Guillermo? Sí, doctor. Sí, por favor. Bueno, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya discúlpenme, y bueno, pues ya vieron la tecnología, habíamos terminado hoy, pero bueno, lo que pasó, y primero Dios nos vemos mañana. Cuídense mucho, ¿eh? Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos mañana. Hasta mañana.